Bodega San Francisco, creciendo juntos, y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile, presenta el Rat Pack, mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Paula Comandari, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿De qué vamos Muy, a muy hablar? buenos días. Bueno, vamos a hablar de la gira asiática del presidente Boric y de cómo el fantasma del caso Procultura se transformó en el telón de fondo de esta cita diplomática, un tema que seguirá pesando sobre el mandatario justo cuando acaba de regresar a Chile y hay varias diligencias respecto de Procultura Pero es como ocurriendo en esa, el país. es como esa película, o como ese disco de Phil Collins, vengo a decirles que me voy, porque bien llega y se va al Y tiro. se va al tiro, pero solo por el día. Por Ojo, el día, sí. vuelve al tiro. Vuelve Es al que tiro Montevideo porque está al lado, Uruguay. está al lado, tan ¿viste? cerca, Uruguay. Dale. Paula Escobar, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Iván. En el micrófono queda también. ¿De Sí. qué vamos a hablar hoy, Paula Escobar? Bueno, justo vamos a hablar de lo que va a hacer el presidente Boric inmediatamente llegado, que es ir a los funerales de Pepe Mujica. Entonces vamos a hablar qué tuvo de especial Pepe Mujica para ser admirado, recordado por medios internacionales, políticos transversales y jóvenes. Vamos a hablar de sus luces y sombras, que también las tuvo. Y entonces hablamos con destacados uruguayos avecindados en nuestro país. Bueno, Pepe Mujica será tema para Paula Escobar, pero partamos por el presidente de la República, China, el regreso, Procultura, contaminándolo, infectándolo todo en un sentido. Paula Comandari. Bueno, era un viaje de alto perfil diseñado para reforzar los vínculos con Asia y enviar una especie de señal de autonomía al mundo y la imagen de que Chile es un país que dialoga con todos, una gira que desde el inicio tenía una tensión bastante latente sobre cómo iba a interpretar este viaje a Estados Unidos y particularmente Donald Trump ante esta nueva visita al gigante asiático. Acuérdense que esta es la segunda vez que se reúnen Donald Trump, Gabriel Boric y Xi Xi Jinping. Viste que ya está todo tan Claro. mezclado que uno se tiende a confundir. Pero no, Donald Trump y Xi Jinping no se han juntado Y no todavía. son la misma persona. Y no son la misma persona. No, esto, Gabriel Boric y Xi Jinping. Lo que en una teoría conspirativa en un libro como de, no sé, de Julio Rojas, Francisco Ortega, podría ser una Sí, cosa no como- des la idea, Iván. como- Sí, claro. porque podría Donald suceder Trump y Xi incluso. Jinping eran la misma persona realmente y dominaban el mundo. Claro, claro. Ya, ok. No, bueno, pero se juntaron por segunda vez, que eso es bien curioso, porque en una sola administración 2 veces ha ido el presidente chileno a China a reunirse en una bilateral con el presidente de ese país. Ahora, lo más curioso es que la verdadera tensión no vino desde el extranjero como se creía, fue interna esta vez y estalló por este conflicto que también lo espera su regreso y que en los últimos días, la verdad es que Procultura no ha parado de crecer. La Fundación ligada a Alberto Larraín, el psiquiatra y el amigo del presidente Gabriel Boric, claro, una institución que recibió 7.000 millones de pesos para distintas actividades. O sea, el monto también es muy significativo y que se supone el fiscal Patricio Cooper va a formalizar durante este mes, el mes de mayo. ¿A quiénes va a formalizar? ¿Por qué delitos? A Son ver. todas las preguntas que no, son preguntas abiertas porque obviamente es una investigación secreta y no lo podemos saber y por eso preocupa tanto en la moneda y en el oficialismo porque claro, en el fondo el caso está más bien ligado a ese sector. La verdad es que al presidente Boric se le abrió un flanco inesperado y también peligroso justo cuando debía cuidar cada palabra en medio del ajedrez global. El fin de semana, la agenda, que era todo el tema de juntarse con un país que es muy importante para Chile, como Japón, después iba a China, bueno, se vio monopolizada por la conversación de Boric con la ex mujer de Larraín, con Josefina Uneus, que en su momento fue su psiquiatra, y por la noticia de que además la Fiscalía, en esta causa liderada por el fiscal Cooper, y que ahora la derecha quiere que tenga esta investigación como exclusiva en las indagaciones, o sea, que deje las demás causas y se enfoque solamente en esta, está indagando. Da unos datos, Guillermo Ramírez, en la entrevista de más temprano, decía, son 8 regiones, 30 aristas distintas. No, sí, es grande. Es súper Sí. grande y son como 6.000 millones de pesos. Sí. En el máximo son como 6.000 millones de pesos a investigar si fueron defraudados. Digamos. Claro, claro. Y en la mira además hay muchas autoridades, o sea, como que por eso es que hay tanta expectación, porque, claro, aquí podían, en el fondo, caer o al menos estar en el foco muchas autoridades, gobernadores, el propio presidente, campañas políticas, etcétera, etcétera. Y además se indaga, por supuesto, esta nueva hebra que salió el fin de semana del financiamiento ilegal de la política, que incluye además su propia campaña presidencial, la del presidente, que
Él ha dicho que no hay ni un peso para su campaña, lo ha dicho Alberto Larraín, pero bueno, es parte de la investigación, así como Josefina Uneus te escribió más temprano señalándote que su teléfono no está bajo el nombre de Alberto Larraín, Que nunca estuvo. Eso dijo. que es justamente contrario a lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía dice que en el DICOM de Alberto Larraín encontró el número como protestado, digamos, por no pago. Claro. Y que por eso le asignó el número a Larraín. Y que por eso siguió solicitando que se pudiese seguir escuchando ese número. Claro, y el otro argumento de Josefina Neus es, y de sus abogados en el recurso de amparo, es que Sí. cuando se dan cuenta, siguen oyendo. Surge Claro, por un conver- periodo Claro. antes de que tiene la autorización surge la concreta. conversación con el presidente, Claro. y 2 días después de la conversación con el presidente, viene la autorización Claro. definitiva para Josefina Uneus, para O la sea, intervención del teléfono de Josefina Uneus. Si somos súper específicos, hay un periodo en que se escucha ese teléfono sin que se sepa si pueden o no. Claro, Exacto. sabiendo que no es de La él. persona. Sabiendo claro. que no es de Larraín. Entonces, Claro. es lo que tiene que resolver en los alegatos que se hacen hoy la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Los ojos Eh, superpuestos allí. Sí, porque es delicado la materia, es delicada. Es súper delicado para la credibilidad de la investigación también porque, claro, se va filtrando mucha información y lo que se ha sabido hasta ahora es que él contaba con esa autorización y que se contó con esa autorización precisamente porque el teléfono estaba bajo el nombre de Larraín. Ahora, como les digo, es un terremoto de alto grado que mantuvo al mandatario en conversaciones constantes durante el fin de semana con la vocera Aysén Echeverry y con el ministro del Interior Álvaro Elizalde. Había que despejar con urgencia de dónde provenía el financiamiento de Procultura y eso en Palacio se dedicaron a investigar durante los últimos días. Ellos tienen información precisa donde establecen que del total de los recursos recibidos por la Fundación, un 18% provino de distintos ministerios. O sea, eso es plata del gobierno, 18%. Pero el 35%... Del gobierno central. Del gobierno central, distintos ministerios, etcétera. 35% de la gobernación regional liderada por Claudio Orrego y otro 31% de la gobernación de Biobío liderada por Rodrigo Díaz, ambos ex personeros de la democracia cristiana. De eso, Iván, se tomó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien abrió esta especie de, entre comillas, guerra con la Falange, cuando señaló en esta misma mesa, ayer, que el caso Procultura no es del Frente Amplio, así lo dijo, no es del Frente Amplio, la única militancia que se le conoce a Alberto Larraín es la de la democracia Y cristiana. desató una bomba política con la DC, ¿no? Claro, la DC insiste en dijo que... que las dos gobernaciones, porque tiene razón, hay un punto en Hay que un tiene punto, razón. sí. Las dos gobernaciones que más plata le dieron a la Procultura son de ex militantes de DC. Sí, ahora otra cosa es decir Claro. que esto le pertenece a la Y DC, Alberto digamos. Larraín es ex militante de DC Claro. también. Claro, y otra cosa es, claro, pero igual lo que dicen en la DC Sí. fue militante por un año Sí. y dejó de militar en 2018. Y además es que ellos dicen uno no puede atribuir las amistades a un partido, sino que a las propias personas, que eso también es Lógico. un punto bien relevante. Entonces, claro, se le ve a Constanza Martínez como intentando proteger a su coalición, al Frente Amplio, ante las repercusiones, que son muy grandes y profundas del escándalo por este millonario financiamiento público a la fundación que lideraba Larraín. Ahora, en Beijing, quiero contarles, para los que están interesados también por nuestras políticas comerciales, reinó la prudencia, fíjense. El presidente Gabriel Boric no mencionó directamente a Donald Trump, algo que incluso autoridades oficialistas la verdad es que temían, y en cambio se limitó a hablar del deterioro producido por las guerras comerciales. La guerra arancelaria fue el tema protagónico y la necesidad de cooperación. Una sobriedad, digámoslo, que no es tan habitual en el presidente Boric, porque ustedes saben que el presidente Boric, cuando quiere decir algo, lo dice, y no importa lo que le dijeron sus asesores o los demás ministros. Él ocupa Twitter, ocupa X y lo hace, ¿ya? Yo creo que aquí venía muy advertido por el canciller Alberto Van Claven, antes de embarcarse incluso a China, cuando señaló el ministro que la cautela era el mejor amigo de cualquiera en estos momentos. Y quienes conocen de esas conversaciones entre Van Claveren y el presidente Boric señalan que las advertencias del canciller fueron bien tajantes. No agitar las aguas cuando el mundo entero observa con nerviosismo los movimientos del expresidente, del presidente, ya le quiero poner ex, del presidente norteamericano. Entonces, Paula, te cualquier... quedan
3 años y medio No, más. sí, tengo Sí. que estar, sí, tengo Más, que ser 3 bien años, 9 diplomática, meses no lo he más. sido en este programa. Contéstele al tiro a la Embajada de Estados Unidos, dígale que les Sí. pedimos disculpas desde ya por Sí, el ¿Tú examen. querías ir a Estados Unidos, Paula? Sí, lo tenía ahí en agenda. Que lo no, tengan pero claro lo para tengo el en visa agenda. waiver de la Paula Comandante. Que es de ella, no de No, nosotros. Sí, Estados nosotros Unidos- no tenemos nada Oye, que por ver. favor, Estados Unidos es un gran país. Por estar en esta misma mesa, Y sí. nos merecemos nuestra visa waiver. Sí. No, y Chile ha tenido siempre relaciones muy fluidas con Estados Unidos y eso en verdad lo agradecemos. Pero bueno, como les digo, al final la tormenta no era por lo que pudiese mirarse fuera o en el extranjero, sino que la tormenta de Procultura creció con fuerza y eso era lo que tenía preocupado al gobierno y al mandatario. El contexto exige mesura precisamente por este caso, esta especie de caja de Pandora que, como decimos recién, mezcla fundaciones, iniciativas sociales, dineros públicos y se supone que además campañas políticas y todo esto vuelve a prender. El mandatario efectivamente en China trató de dejar esta tormenta doméstica en pausa, pero todos sabemos que iba a ser el tema que iba a tener que enfrentar el presidente a su llegada a Santiago y eso es lo que está ocurriendo. O sea, hoy en agenda lo que más queremos saber es todo lo que está ocurriendo en torno a Procultura y cómo el presidente va a salir jugando. El regreso de Boric entonces no va a ser calmo, tiene que correr a ver a su mujer, vieron que está a puertas de tener su ¿Verdad? guagua. Claro. No a puertas, dicen que finales de mayo. ¿Está con trabajo de parto? No, por ¿Dilatada? supuesto que no. No, pero fines de mayo, o sea, también... Luego, claro. Muy luego, o sea, ya el presidente Boric está mirando dónde ir y dónde no, precisamente por bueno, esto que es tan bastante lejos no puede estar, importante. ¿no? Yo sé Pero que es ahora- rápido para moverse. Pero ahora va cerquita, efectivamente se va a ir a Montevideo, Está al lado. va a asistir al funeral del presidente Pepe Mujica, pero claro, va por el día porque mañana tiene que encabezar este comité político que promete ser álgido y todos dan por hecho que el plato principal va a ser precisamente Procultura. Y el plan de la moneda es seguir en la línea de que el presidente no tiene nada que esconder, que en este caso también opera el caiga quien caiga. Lo ha insistido el presidente. Incluso en la conversación con Josefina Uneus, él dice, o se pregunta, ella pregunta, ¿estarán grabando esta conversación? Y él dice, no creo, pero no importa, porque aquí no tengo nada que esconder. Y en esa línea van a seguir insistiendo desde Palacio. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esta investigación? ¿Qué hará el fiscal Cooper con los antecedentes que dice tener y cómo impacta esto la credibilidad de un gobierno que llegó prometiendo ética y transparencia? Eso está por verse. Es lo que está por verse. Boric, o el presidente, China, Procultura, todo eso. El presidente, como decíamos, se va a Uruguay al mediodía. Funerales de Pepe Mujica. ¿Quién es Pepe Mujica? El perfil de Paula Escobar. Luces Chao. y sombras de este Eso, luces y sombras. gran personaje. No sé si vieron imágenes de personas caminando ayer a rendirle honores a Pepe Mujica por la calle tomados de la mano, que lo encontré una imagen bien bonita, ¿no? Personas caminaban tomadas de la mano, así como... Total. Y yo creo que eso simboliza mucho el legado de Pepe Mujica. Y como ayer Quique Mujica, que no es pariente de Pepe Mujica, Hay decía... que aclararlo. ¿Hay algo malo que haya hecho Pepe Mujica? Decía, porque todo esto es como solo alabanza. Bueno, acá tenemos las luces y algunas sombras. Y algunas A ver. sombras, porque hay Algunas. poquitas, ¿o Sí, no? pero hay. Bueno, las luces más importantes, que es lo más parecido al Mandela latinoamericano, ¿no? Él abrazó la violencia de los Tupamarus cuando joven, fue encarcelado, fue torturado, pero salió de ahí y decidió no solo abandonar la violencia, sino defender de ahí en adelante la democracia y además no buscar revancha. Eso es como el primer legado más importante. Fíjense ustedes que cuando Pepe Mujica fue liberado el año 85, que fue el primer decreto del presidente Sanguinetti de liberarlo, ¿no? Los uruguayos se preguntaban si los antiguos guerrilleros Tupamaros serían capaces de cambiar las armas por un movimiento político convencional y dentro de la institucionalidad. Mujica entonces era secretario general de los Tupamaros y sus diversas facciones y ayudó a negociar la entrada del grupo en la coalición de centroizquierda Frente Amplio bajo el nombre de Movimiento de Participación Popular. Y entonces, como les decía, no solo abandonó la violencia, sino que se transformó en una figura clave de la democracia uruguaya.
Como dice Juan Pablo Luna, destacado politólogo de la Universidad Católica y que es uruguayo, Pepe Mujica logró transitar de ser un personaje muy minoritario, porque era guerrillero, hacia un tipo clave en la reconciliación nacional. Su visión de que la vida era siempre para adelante marcó a su país, era sin cobrar cuentas y eso fue clave también en el retorno a la democracia. Fíjense que a Pepe Mujica le preguntaron hace poco en una entrevista larga en La Nación cómo hizo para perdonar y si había olvidado las torturas y los tormentos que le había vivido. Y dijo, no, yo ni perdoné ni olvidé, pero no cobro, porque una ley que tienes que aprender de la vida es que hay cuentas que no se cobran, se cargan. Si no, vives prisionero del rencor y vives envenenado. No tengo cuentas por cobrar. Las que pasé, son del pasado. La naturaleza nos puso los ojos para adelante, dice él. Lo que importa es mañana, ayer pasó y yo no voy a cambiar el ayer. ¿Ya? Qué sabio, igual. Muy sabio. Sí. Otro politólogo muy destacado, también profesor de la Católica y uruguayo, David Altman, decía que sus adversarios, que los tuvo y vamos a hablar de eso, le valoraban, a pesar de sus diferencias, su consistencia, esta consistencia democrática. O sea, él no es como decimos en Chile, que hizo una voltereta, ¿no? Él hizo un cambio profundo en su visión de la política. Y lo explicó también. Y lo explicó. Y reconoció sus errores, ¿ya? A él lo metió preso la democracia, ojo que esto es importante, se escapa y luego en dictadura es uno de los rehenes, ¿no? Él los tenían como uno de los rehenes Tupamaru. Una vez que sale de la cárcel, él hace este viraje, dice David Altman, y se convierte en presidente, algo que Altman piensa que nunca creyó que iba a lograr ser presidente. Fue muy republicano, muy defensor de las instituciones y, dice Altman, y esto lo dicen todas las personas que lo conocieron, se llevaba muy bien con muchos de sus adversarios políticos. Por ejemplo, muy bien con Sanguinetti, con la calle padre y la calle hijo, hacían asado, estaban siempre juntos. Entonces, incluso sus adversarios más profundos le reconocen ese cambio notable, ¿ya? Segundo legado, su sencillez. Muchos medios internacionales lo han nombrado el presidente más pobre del mundo. Esa ha sido como una característica que en el obituario del Economist, del New York Times se ha, claro, por lo raro que es, ¿no? Que un presidente sea como tan austero. Él, como sabemos, decidió no vivir en el Palacio Presidencial, sino seguir en su chacra, en su casa, sin empleados, solo con su señora, que también había sido Tupamaro y que fue senadora y vicepresidenta. Una casa sencilla, desordenada, con su Volkswagen celeste, ¿no? Icónico, su ropa pasada de moda y su cero interés por lo material. Él, cuando le preguntaban por qué era tan, digamos, no le interesaban nada las cosas, dijo, citaba a Séneca, no es pobre quien tiene poco, sino que mucho desea, ¿ya? Citando muchas veces al filósofo romano. Juan Pablo Luna dice que había en él una versión de filósofo también, medio panteísta, anticonsumista, que llamaba mucho la atención y que solo puedes explicar por su trayectoria de vida, ¿no? Para él no tener nada era ser libre, porque lo único que le hacía sentido era tener tiempo y no perder ese tiempo para tener cosas, cuidar y pagar cosas, ¿no? Así que era, digamos, un líder anticonsumista y también por eso un líder ecologista, ¿no? Él decía, vivimos en una civilización mentirosa. ¿A vos te parece que 8.000 millones de personas van a poder bañarse en jacuzzis? Por supuesto que no. Con este nivel de despilfarro no hay para todos. Sobra para vivir, pero no es sostenible una civilización que tira y tira y tira. Dice, de Uruguay, este país tiene 3,5 millones de personas e importamos 28 millones de pares de zapatos, ni que fuéramos 100 pies, ¿ya? Claro. Aldo Lema, el Imelda Marcos economista, no vive en Uruguay. el economista Aldo Lema, también uruguayo, dice, era auténtico, gran compañero, algo de anárquico y austero, ¿no? Eso se lo reconocía todo el mundo, aunque él dice que en su austeridad a veces exaltaba lo que él denomina el pobrismo, ¿ya? Pero dice Lema también, como percibirás, muchas de sus virtudes destacan más en un mundo de líderes que han ido en otra dirección, evidentemente. Tercer legado, y con esto voy cerrando las luces para entrar a la sombra, una izquierda socialdemócrata y un giro consistente, explicado, reflexionado y sin complejo, desde el radicalismo antidemocrático a hacer lo que corresponde a una socialdemocracia. Juan Pablo Luna lo describe así, que en términos ideológicos hizo una síntesis muy uruguaya, matriz de izquierda tradicional, socializada por inmigrantes italianos y españoles, se decepciona de Cuba, también es muy crítico de la Unión Soviética, que la conoció de joven, así también como China, antes de ir a prisión y no le gustaba.
Pero también él era blanco, originalmente trabajó para un ministro de Trabajo, progresista, junto con su relación con el campo, que dice Luna fue muy importante en su síntesis política, ¿no? Trabajó la tierra, bueno, y la trabajó hasta el final, le dio una llegada entonces al Frente Amplio, al interior, que nunca ese conglomerado habría podido imaginado tener, y le permitió a su vez desarrollar un estilo de comunicación muy efectivo, basado en dichos campestres, campechanos, que Luna dice que, por ejemplo, a veces ni él mismo entendía qué quería decir, o varios decían como que qué quería decir, ¿no? Pero que era muy llano y muy profundo al mismo tiempo. Su izquierdismo no combatía el capitalismo, o sea, él hizo un cambio en que no quería derrocar el capitalismo, ni tampoco a los empresarios, ¿ya? De hecho, él decía que había conocido a Cuba, que se había desilusionado la Cuba marxista, que había idealizado en su juventud, y en un viaje presidencial a La Habana le dijo a los funcionarios, perdonen el garabato, pero lo dijo él, por más mierda que sea el capitalismo, es el que ayuda a crecer, ¿ya? Tenía una buena relación con los empresarios también, Sí. y decía que había que tratar de que ellos produjeran más, en el fondo, y que fueran más prósperos para que también así él pudiera distribuir más. Y tuvo un récord económico muy bueno Pepe Mujica, eso también es muy importante. Aldo Lema explica, por ejemplo, que tuvo un alto crecimiento económico, 5% de promedio, ojo. Bajó el desempleo a 6,6% y también mejoró en los indicadores sociales. Ahora, dice Lema que mucho de esto estuvo muy impulsado por el superciclo de los commodities y tasas bajas entre el 2010 y 2015, Claro. eso es verdad, pero un crecimiento de 5% no hay que mirarlo a huevo. También fue un O sea, liberal, lo quisiera. por Hay que favor. mirarlo con envidia. Imagínate. Oye, muy importante, fue un liberal, ¿ya? Y en eso terminó coincidiendo, dice Juan Pablo Luna, con Sanguinetti en los últimos años, y eso también se vio en su gobierno, en que muchos de los legados que se reconocen tienen que ver con el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y de la marihuana, por ejemplo, ¿ya? Pero él fue un liberal, ¿ah? O sea, y lo dice Aldo Lema, que una vez un líder liberal español decía, los liberales tenemos que defender tres cosas, la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la libertad individual. Y Aldo Lema levantó la mano y dijo, ese discurso puede valer en otros países, pero no en Uruguay, porque Mujica ha defendido, estando en el gobierno, esas tres cosas, ¿ya? Sombras, Toma. A ver. difíciles. A ver. Uno, no era el más querido dentro de Uruguay. Esto mucha gente lo decía, que era más querido como afuera de Uruguay que dentro, ¿no? Bueno, le pasaba también a Nelson Mandela, que era muy reconocido afuera, y en Sudáfrica, o sea, sí, era muy querido, pero también había gente Una que tenía premisa crítica. evangélica, Paula. Nadie es Exactamente, profeta en su tierra. Así exacto. es. Fíjate que hicieron una encuesta reciente, la principal encuestadora de Uruguay, y él tenía un 31% de antipatía, Pepe Mujica. Ah, pero bien alto. Mira, y el presidente actual, el presidente Orsi, tenía menos antipatía y tenía una popularidad más o menos parecida. O sea, en el neto Orsi le gana a Mujica. Pepe Mujica, y la calle Pou yo te diría que también en el neto, ¿ya? O sea, pero los tres son muy populares, pero tenía su nivel de resistencia, ¿no? Y dice Lema que en Uruguay hay sectores importantes de la población que tenían una visión crítica de Mujica. Lema dice, por ejemplo, uno, su pasado guerrillero en los 60 y sus ataques con violencia a la democracia uruguaya, a pesar incluso de las advertencias de que Uruguay no era un país para extrapolar otras revoluciones de América Latina, que el propio Che Guevara advirtió estando en Montevideo. O sea, hay gente que ese pasado, digamos, antidemocrático, nunca se lo perdonó, ¿ya? Una precisión, es que ayer circulaban algunos memes y todo ligando a Pepe Mujica con el asesinato de un policía. No. Eso no es verdad, eso es literal una fake news. Yo digamos, eso es lo ¿no? que entiendo, Iván. Sí, O sea, yo, no, yo también- es que yo no he sí. encontrado nunca un dato que lo ligue Yo a tampoco a en hecho este de sangre, reporteo, digamos, no. al asesinato de alguien. Sí. digamos. Entonces, bueno, pero eso, digamos, hay gente que nunca le perdonó ese pasado, ¿no? Ese pasado guerrillero y los ataques a la democracia. Ahora, dice Juan Pablo Luna que también en Uruguay generaba anticuerpos en los sectores más radicales. O sea, tenía también sectores radicales que lo encontraban que no era Amarillo. po. en la medida de lo posible, Claro. ¿no? Un izquierdismo en la medida de lo posible. Segundo, sombra en la economía, que pese al buen desempeño económico que les describí recién, el resultado fiscal pasó de casi equilibrio a déficit, ¿ya? Y la inflación estuvo en torno al 8%. ¿Ya? Entonces, también ese desempeño económico tuvo ese problema. Entonces, el gobierno de Tabaré Vázquez desde 2015 tuvo que ajustar y tuvo un mal desempeño económico porque heredó, digamos, una situación complicada del gobierno de Mujica que llevó al Frente Amplio a perder el gobierno. Entonces, también hay una crítica de gran desorden en su gobierno, pese a la bonanza externa que generó este alto crecimiento y que generó también gran dinamismo al mercado laboral y mejora en los indicadores sociales.
Dice Aldo Lema que muchos de los problemas económicos fueron disimulados por el superciclo de commodities y las tasas bajas que terminaron en 2015 cuando culminó su gobierno, pero que Tabaré Vázquez en su segundo gobierno tuvo que lidiar con estos problemas y por eso el Frente Amplio perdió. Entonces, aquí, digamos, está como esta mirada de que su gobierno fue un poco despilfarrador para algunos de la oposición, un poco desordenado y que aumentó significativamente el gasto público. Por último, es un gobierno que no descolló, me dicen. O sea, fue como un gobierno que estuvo prudente, estuvo bien, pero que fue como un entremedio entre los dos de Tabaré Vázquez y que, por ejemplo, había alta expectativa en materia de educación, que le había prometido revertir los crecientes problemas en la educación uruguaya, pero no logró hacer de eso una gestión. Ahora, finalmente, digamos, esas son como las sombras, o sea que hay, digamos, puntos en los cuales no fue tan valorado, pero que finalmente igual, siempre quiero recordarlo, porque hoy día es el momento de su adiós final, que alguien que respetó a sus adversarios, buscó la integración dentro de su país, de la región, que hizo de la austeridad una manera de vivir, que reconoció sus errores y que defendió por siempre la democracia y las instituciones. En 5 días más hubiera cumplido 90 años Pepe Mujica, el informe de Paula Escobar Chavarría. Paula Comandari, ¿a qué vamos a estar atentos hoy? Bueno, súper atento a lo que ocurre con la revisión del amparo, ¿verdad? Caso Pro Cultura y la llegada del presidente Boric, pero también contarles que hay una nueva encuesta del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, bien interesante, que habla sobre los problemas que más aquejan a los chilenos: seguridad, salud y situación económica, marcan los temores de la ciudadanía y también hacen la pregunta presidencial, y Evelyn Matei sigue encumbrada en las encuestas con un 23%, seguido de José Antonio Kast, y en tercer lugar Carolina Toá con un 11% en esta nueva encuesta de la UDP, que se hace pública a las 9 de la mañana. Ah, ya, es un adelanto. Entonces. Es un adelanto, así es. Vaya, buena. Paula Escobar, ¿atentos a? Estaremos atentos a lo que pase el domingo en Argentina, que hay una elección muy importante en la ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo y el mileísmo se están batiendo a duelo. Ya hay un quiebre muy grande entre el expresidente Macri, que apoyaba a Milei, pero ahora no ha perdido día para criticarlo, y se ve ahora quién va a tener la hegemonía, ¿no? La lucha por la hegemonía dentro de las derechas argentinas. Eso es este domingo. Este domingo. Con Paula Escobar, con Paula Comandari, el Rat Pack de hoy, presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile. Que tengan un estupendo jueves. Buenos días. Ustedes también, muy Igual, buenos días. Muy buenos días. El resumen